Muy buenos días, gracias por pues estar aquí ya presentes. Y bueno, pues el día de hoy iniciamos nuestro curso número 7. Ya prácticamente vamos avanzando, vamos cubriendo con de acuerdo a lo establecido. Y el día de hoy, bueno, ya después de todo esto, ayer hablábamos que necesitábamos eh, alimentarnos de todas aquellas situaciones que nos son importantes y que nos encontramos en el día a día de nuestro trabajo. He estructurado, pues obviamente, la parte una guía rápida, una referencia rápida en función a las consideraciones que tenemos que tener. Básicamente lo estoy dividiendo en tres, la consideraciones para la venta, las consideraciones técnicas y las consideraciones para el contrato. Entonces, es esa parte sobre la que arrancamos esta capacitación del día de hoy. Tenemos primeramente las consideraciones para la venta. Todo aquel escenario, panorama, me estoy vistiendo para poder enfrentar una situación, obviamente para mi venta. Yo ya tengo mis herramientas, yo ya tengo una estructura, yo ya tengo ciertos lineamientos, ciertos formatos, ya tengo ahí prácticamente eh, lo necesario. ¿Qué tenemos que tomar en consideración para la venta? Pues obviamente llegar, invitar, referir, afiliar a toda aquella persona que tenga una casa o un negocio sin discriminar a nadie. De repente, pues obviamente decimos, no, pues aquí, no, esta es una tortillería, ¿qué va a estar viendo ese tema, ¿no? Pues resulta que ese de la tortillería, pues ya pudo haber tenido una situación crítica y ese señor de la tortillería, pues resulta que hay 10, ¿no? Entonces, pues nos llevamos de repente sorpresas que pueden ser obviamente consideradas para no discriminar a nadie. Identificar en qué escenario me encuentro, si estoy bajo un escenario del scouting o estoy atendiendo un referido, porque pues obviamente hay dos puntos de diferencia bien importantes entre atender a uno o entender a otro. Siempre ofrecer beneficios y no vender alarmas, que eso lo platicábamos. Regresando al tema de identificar en qué escenario, ¿cuál es la situación? Cuando yo hago scouting, pues obviamente yo no conozco a la persona, no sé si tiene o no tiene, no sé si es el interesado o no. Prácticamente, ¿yo qué es lo que tengo que hacer? Pues punto número uno, manejar los tiempos. Saber, y los tiempos ya teníamos por ahí una tablita, cuánto disponemos más o menos de tiempos. Leer al cliente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues saber la parte de con quién estoy tratando, ¿no? Si estoy tratando con el encargado, el empleado, el gerente o el dueño. ¿Qué perfil, cómo perfilarlo? ¿Cómo es él? Si es una persona explosiva o si es una persona hiperactiva que todo el momento se está moviendo, está haciendo, está yendo, viniendo y no se le ve que tenga un ratito para poderme atender, pues saber tratar ese cliente, ¿no? Saber buscarlo, saber perfilarlo, saber leerlo. Hacer un escaneo del sitio desde que vamos entrando, pues qué tipo de productos, qué tipo de negocio, qué riesgos puede estar sujeto, cuánto personal, cuántas gentes están ahí, porque pues obviamente el tema de las emergencias médicas, ¿no? Que es obviamente la parte donde vamos a mover, nos va a servir toda esta información para mover las emociones, ¿no? El saber, el escanear todo el sitio y ver las necesidades, oiga, pues, y ya se dio cuenta que es sencillo, pues fue llegar hasta usted aquí, entonces, eh, pues se puede estar en cualquier momento, estamos sujetos a una situación que se pueda llegar a presentar. O pues ya vio toda la mercancía que tiene y no tiene ni siquiera un sistema de seguridad. Esa parte pues es importante. Eh, de ahí obviamente pues vamos a buscar mover las emociones. Hacer preguntas abiertas, ya lo habíamos hablado, que son las consideraciones. ¿Por qué? Porque hacer preguntas abiertas cuénteme, ¿ha tenido algún suceso en el último año o desde que abrió ha tenido un suceso? Y nos callamos y dejamos que el cliente hable, porque esa información es la que voy a ocupar, pues obviamente para poder hacerle las preguntas de implicación. Pues mire, o sea, efectivamente, como bien usted comenta, ¿y qué implicación tuvo, no? O sea, pues ya le robaron y ¿qué pasó, no?
O sea, ¿cuál fue la pérdida? ¿Cuál fue el...? No, pues es que tuve que levantar el acta, tuve que esto, tuve lo que el otro, tuve que comprar. Ok, pues entonces ahí yo detecto, pues obviamente que una, pues tuvo pérdida de tiempo. Dos, pues obviamente le implicó pues que tuvo que volver a pagar otra vez o a comprar lo que le robaron. Entonces, esa es la estructura que vamos a tener. Y en el referido, pues es obviamente alguien que ya me están refiriendo que específicamente necesita o está interesado en un sistema de seguridad. Entonces, a diferencia del scouting, aquí pues obviamente el único tema pues es la parte de que acá tengo que mover las emociones, tengo que hacer una presentación en función partiendo de la nada, porque el cliente ni siquiera me conoce. Yo tengo que generarles la necesidad. En el caso del referido, pues obviamente es muy similar, pero pues obviamente ahí más va a valer hacer las preguntas de indagación, pues obviamente para hacerle preguntas abiertas, hacerle preguntas de indagación, pues para tener esa información de saber qué es lo que le preocupa. Y obviamente pues darle una solución, haciendo preguntas de implicación, obviamente también. Eh, saber con las preguntas de observación y la observación necesaria cuáles son sus preocupaciones y si cuenta con lo necesario para continuar. Si cuentan lo necesario para continuar, ¿a qué me refiero? Me refiero a que obviamente valoremos ahí con ese primer contacto que nosotros tenemos y con estas preguntas, si tiene internet, si es quien toma la decisión, si tienen de alguna manera, o nada más le encargaron, no, pues es que me encargó mi jefe, investigar, perfecto, entonces, pero oye, nada más necesitamos saber, pues obviamente me gustaría tener una entrevista con tu jefe porque necesito conocer sus necesidades. Nosotros, tú y yo podemos hablar y podemos eh, hablar sobre lo que es importante para nosotros, pero desconoceríamos lo que es importante para tu jefe, como puede ser la familia, los bienes. Obviamente, pues necesito saber si tiene mascotas, si es para casa o si es para el negocio, es casa de fin de semana, quién toma la decisión. Obviamente no le voy a decir la capacidad de pago, pero eso lo tengo que determinar, obviamente, para mí son todas las herramientas y elementos que yo necesito, si tiene internet, si es compatible, si tiene cobertura celular, porque pues muchas veces nosotros damos por entendido que pues obviamente debe tener internet, ¿no? Y resulta de que pues yo ya le solté todo el rollo y de repente me dice, me acuerdo casi ya al final, o cuando lo pase con la compañera, pues que resulta ser de que o no tiene internet o tiene una compañía que no es compatible. Entonces ahí ya todo mi trabajo que hice desde un inicio, a final del día se vio afectado. ¿Por qué? Pues porque no hice la pregunta o no lo capté desde un inicio, en qué condiciones estaba yo dando esa información, porque a lo mejor yo le puse los tres escenarios, yo ya avancé muchísimo, le puse los tres escenarios de los tres sistemas que tenemos, él escogió uno, pero pues obviamente pues escogió el del internet y se fue con un básico y pues resulta de que pues ya en el cierre, oye, pues tengo un cliente aquí interesado por un básico, si le interesa, quiere contratar y demás, y uno ya viene emocionado, el cliente pues ya puesto y dice, no, pues sí, o sea, se me hace justo el precio, es accesible, que sí, y llegamos para hacer el contrato y pues resulta que pues no tiene internet o no es compatible. Entonces, siempre saber desde un inicio qué consideraciones debemos de tomar para la venta, que no se nos olvide. Esto es prácticamente muy, muy necesario. Presentarle la solución perfecta con ADT le resolverá su preocupación y su problema de seguridad. Con esta información nosotros, ya que hicimos las preguntas de indagación, las preguntas abiertas, hicimos las preguntas de implicación, pues qué implicación tuvo para usted el robo que recibió. No se preocupe, mire, con el sistema de ADT, nosotros obviamente, pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues le vamos a proteger, va a pasar la próxima, si llegara a haber una situación similar a esto, usted presiona un botón o usted, el momento de que la persona o la intrusión se dé, pues este sensor de movimiento que lo vamos a poner estratégicamente en este paso obligado, pues obviamente se va a detonar pues para evitar el tema de que nuevamente llegue
a perpetrar el asalto, ¿no? Entonces, que el sujeto pues se vea descubierto, emprenda la huida y vámonos, ¿no? Entonces usted se avisa, a usted le avisan, entonces todo tiene que estar funcionando. Entonces, ya le estoy dando la solución de obviamente sobre la misma información que yo saqué. ¿Para qué? Para que él pueda resolver su tema de seguridad. Si es que ya lo tuvo, porque puede ser la parte de ustedes me dirán, bueno, pues eso cuando ya tuvo un incidente, ¿no? Pero normalmente, precisamente en comercio, pues imaginemos, ¿no? Imaginemos la experiencia que ya ha tenido un cliente que a lo mejor lleva 5, 10 años, pues cuántos robos no ha tenido, ¿no? Entonces, si no ha tenido, bueno, pues es momento de que empiece a tomar las medidas porque realmente la delincuencia está creciendo, pues la parte de las condiciones de la sociedad no es la misma que se tenía hace ni siquiera un año, ¿no? Entonces, mencionar los 4 servicios de emergencia que tenemos, siempre mencionar los 3 niveles de seguridad, que es, tenemos un equipo básico, pues que una inversión inicial de tanto y obviamente renta de tanto, el segundo nivel de tanto y el tercer nivel. Eso se lo tienen que aprender en su speech, es parte fundamental de su speech para considerar obviamente en la parte de la venta. Este es un resumen, repito, de lo que nosotros estamos viendo. Mencionar el caso de estar dando asesoría en una casa, igual obviamente sabemos que va a ser diferente si estamos en una casa a que si estamos en un negocio. Por ejemplo, pues obviamente que el sistema, mencionar el caso de estar dando asesoría en una casa, que el sistema que eligió incluye un sensor para la puerta y un sensor de movimiento, que es el mínimo necesario para la protección del sitio, debido a que en la práctica, una vez que contrata el sistema de seguridad, entran los 3 objetivos. Una vez que contrata el sistema de seguridad, obviamente lo va a apoyar a usted en qué. Tenemos bien establecidos 3 objetivos. Cuando usted contrata ADT, pues tenemos la parte de disuasión a través de la placa. Esta placa pues le va a reducir hasta un 90% el tema de tener una intrusión. Le va a minimizar la pérdida. Supongamos que un sujeto no vio la placa, no sabe que es ADT y aún así se mete. Al momento de que el detector de movimiento que lo estamos colocando de una manera estratégica en un paso obligado, detecta la intrusión, automáticamente la sirena se enciende, que es otro medio disuasivo, que es obviamente auditivo. El primero fue disuasión visual a través de la placa, el segundo, donde minimizamos la pérdida, va a ser auditivo a través de una sirena que lo hace entrar en pánico. ¿Para qué? Pues para que el sujeto tenga que salir y obviamente pues ya no se consume el hecho. Minimizamos la pérdida, ¿por qué? Porque al final del día, pues a lo mejor sí le dañó o le rompió un cristal por donde entró, pero pues obviamente la pérdida fue menor a lo que pudo representar una situación pues mayor. Y evitamos la confrontación al momento de que, pues en una situación, cuando usted está en casa, está durmiendo a las 3 de la mañana y de manera sigilosa puede haber una intrusión, obviamente el sistema nuevamente se activa, la sirena se activa y eso le da a entender que alguien entró a casa. Usted lo único que tiene que hacer, pues es obviamente atrincherarse, resguardarse con sus seres queridos, pues obviamente porque eso está sucediendo fuera del alcance todavía, lo estamos como un filtro, lo estamos detectando antes de que llegue, pues obviamente a usted. Entonces, con esta situación, pues evitamos la confrontación, pues para que no pase a mayores. Con estos 3 objetivos, pues obviamente logramos tener la protección, ya que los sujetos desconocen la cantidad de sensores instalados y la ubicación de los mismos. Por último, lo que se busca es colocar el sensor de movimiento en un paso obligatorio, cuidando el acceso hacia las recámaras para la protección de la familia. Al indagar previamente se realizan que al indagar, obviamente, bueno, aquí era lo que se quedó un poco inconcluso, pero es indagando, obviamente, toda la información que teníamos anteriormente, de lo que vimos en los puntos anteriores. Bueno, ¿qué tenemos que tomar en cuenta? Pues elaborar un plano sobre el sitio y los accesos, preguntando si alguno de ellos debería proteger. Por ejemplo,
Si es, estoy hablando todavía de una casa. Recordemos que una casa es diferente a un negocio. ¿Por qué? Porque en la casa dormimos, en la casa solemos tener mascotas, en la casa debemos de tener cierto tipo de escenarios totalmente distintos a una práctica de un negocio. Entonces, para nosotros esto va a ser sobre ya la experiencia que logremos tener conforme va pasando el tiempo. Hablábamos que nosotros al inicio, pues obviamente, cuando ya le despertamos la inquietud, la duda, en ese momento vamos a llamar a nuestra área de telemarketing para que le empiece a dar básicamente toda la información a donde nosotros nos atoremos. Pero habrá clientes que nos van a decir, oye, pues a ver, ya que estás aquí, yo necesito pues que tú me digas, o sea, tú eres el experto, tú tienes que evaluar y ni modo decirle, no señor, yo solo vengo a ofrecer el sistema básico y el técnico va a llegar al momento de instalar, le va a dar las recomendaciones. Obviamente, pues ahí vamos a estar fuera de lugar. Tenemos que anteponernos. Ah, claro que sí, con mucho gusto. Esto obviamente, pues nosotros partimos de un equipo base. El equipo base, como le había comentado, pues vamos a cuidar la puerta principal a través de un contacto magnético. Esa puerta principal, más adelante en las consideraciones técnicas lo vamos a tocar, ya lo habíamos tocado anteriormente, es la puerta por donde siempre utiliza usted. Si tiene una cochera, bueno, pues su puerta principal pues es la de la cocina, que entra directamente a la cochera, ¿no? Porque siempre entra por ahí. Entonces, el teclado pues lo voy a poner pues cerca de donde usted entra, ¿no? Entonces no lo voy a poner en la puerta principal que está del otro lado, la puerta de las visitas que muchas veces le llaman, la que da directamente a un recibidor o que da directamente a una sala, no lo colocamos ahí. Entonces, esa estructura ustedes tienen que sacarlo por lógica, que es la parte importante. Entonces, nosotros partimos de un equipo básico, que es contacto magnético para la puerta, un sensor de movimiento cuidando un paso obligado, aquel donde obviamente pues es un crucero donde vamos a tener el acceso de un cuarto o de una habitación a otra, inclusive siempre tratando de, si es casa de 2 niveles, siempre tratando de cuidar el acceso a las escaleras, siempre, en su mayoría, pues en la parte residencial. Hay muy pocos casos en los cuales sean casas de un solo nivel, puede ser el tema, pero normalmente pues, las casas tienen sus habitaciones en la planta alta, entonces buscamos proteger la zona de las escaleras. Con ello, obviamente, bueno, pues ya sus requerimientos de acuerdo a lo que usted crea y por experiencia pudo haber tenido una intrusión, bueno, le solicito y le pido, obviamente usted que conoce la configuración de su casa y los puntos vulnerables, que me pueda decir, obviamente, qué habitaciones o qué áreas debo tener especial cuidado para proteger. ¿Por qué? Porque pues puede ser que en el estudio pues esté todo su trabajo, ¿no? Es el área donde está la computadora, donde trabaja, donde tiene sus archivos y es una área totalmente sensible para poder proteger. O bien, a lo mejor el señor trabaja desde su casa o es doctor y ahí tiene su equipo que es caro, por ejemplo, en caso de un ultrasonido, caso de situaciones de ese índole, tenemos que indagar, hacer nuestras propias preguntas de indagación al momento de presentarnos, obviamente, ya sobre un plano. Repito, esta es una etapa más avanzada que ustedes deben de ir teniendo en mente desde ahorita por si se encuentran una situación, cómo la voy a superar, obviamente para no transmitirle mi desconocimiento al cliente, pues obviamente pues vernos un poco profesionales. Yo he cerrado muchas cuentas sin necesidad ni siquiera de hacer un recorrido por el sitio, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo desde un principio le digo cómo funciona, y casas grandes, cómo funciona, y me llegan a decir, pero yo coincido con usted cuidando las recámaras de la planta baja, no me interesa nada, me interesa mi familia que está arriba, entonces si cuidamos la planta baja con ese sensor de movimiento, por mí está bien, con el puro básico. O sea,
pues vámonos de ahí, ¿no? Entonces, básico hablando con el equipo base, puede ser desde el básico cableado, puede ser el básico dual, puede ser el básico, total seguridad, o puede ser el básico del Bisonic. Entonces, a esos equipos, bueno, los equipos bases. Entonces, sin necesidad de agregarle más sensores. Hay quienes, el caso de que me ha tocado, pues es que yo lo que quiero o lo que me preocupa es que mis perros, mis mascotas, que son muchos, se quedan en casa. Entonces me aterra la idea, porque yo me voy a trabajar, queda mucho tiempo en la casa sola, me aterra la idea que alguien se mete a robar y no que me roben algo, que dejen la puerta, ni siquiera mis perros, porque muchos son callejeros, ni siquiera que se lleven a mis perros, que dejen la puerta abierta. Mis perros se salen y pues no saben pues andar y se pueden perder. Esa situación me aterra y son hechos reales. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues obviamente ahí no le voy a decir que pues, le voy a poner un sensor de movimiento porque, bueno, hoy en día hay sensores de movimiento, pero son cableados que ya no detectan las mascotas. Entonces, con esa situación, pues anteriormente o situación de equipos que son totalmente inalámbricos para casas muy buenas, muy padres, pero sus mascotas están primero, no puedo poner sensores de movimiento con detectores inalámbricos. Entonces, ¿qué es lo que necesito hacer? Pues señora, todas las puertas y todas las ventanas tenemos que ponerle contactos magnéticos para que sus mascotas puedan estar tranquilas y libremente dentro de casa, porque obviamente es otra la pregunta. Cuando detectamos que hay mascotas, sus mascotas cuando usted sale, ¿se quedan adentro o se quedan afuera de la casa? Entonces, para saber y también comentarles obviamente ese tema, ¿no? Ya que es un tema también delicado e importante porque pues igual le ponemos el sensor de movimiento y pues ¿qué pasó, no? Entonces, salvo que sea cableado, repito, si es el sensor cableado, sí lo podemos hacer. Entonces, eh, mencionar que si surge que se sugiere instalar el sistema base para que se familiarice con el sistema y una vez que el técnico acude, le podrá sugerir y cotizar los dispositivos adicionales, los cuales tendrán un costo adicional. ¿Qué es lo que comentábamos? Pues obviamente en el caso de que ustedes vayan viendo y al inicio, oiga, pero pues no, un cliente que diga, pues es que con el equipo base no me es suficiente. Ok, mire, yo lo que le sugiero instalar es el equipo base para que usted se vaya familiarizando con el sistema y una vez que el técnico acuda, le podrá sugerir y cotizar los dispositivos adicionales. O si usted lo prefiere, usted me puede indicar, pues obviamente, cuál de las áreas pudiera ser más o qué tipo de solución. Cada sensor para puerta o ventana tiene un costo de 1,007 pesos, ¿no? Entonces, ahí traer también y manejar los números también de obviamente pues ir midiendo la capacidad de pago del cliente, porque ya si yo le digo, tiene un costo de 1,007 pesos cada puerta o ventana que desea proteger, pues ya automáticamente ya el balón lo estoy echando en la cancha de él para que vaya haciendo las sumas y vaya diciendo si le alcanza o no le alcanza y si puede o no puede pagarlo, ¿no? Entonces, pues normalmente, pues sí, me parece perfecto, pero oiga, por lo menos quisiera esta puerta que tengo en mi terraza, en la recámara principal, esa sí quisiera protegerla. Perfecto. Entonces, ya nada más pues le ponemos algo adicional. Mencionar que que los costos aproximados que se le comentaron es al firmar un contrato en comodato normalmente a 36 meses, ya que él adquiere un sistema de alarma, ya que el adquirir un sistema de alarma no es solo por 1 año o 2 años. Normalmente pues se le comenta al cliente decir, bueno, cómo funciona, pues se compone de 3 partidas. La primera pues es el equipo. Al firmar un contrato por 36 meses, el equipo en lugar de costarle tanto, le cuesta tanto. Y después vienen los adicionales y después viene una renta mensual. La suma de esos tres hace nuestro costo inicial. Por eso es nuestra lista de precios para que ustedes obviamente le puedan mostrar pues, físicamente al cliente en un momento dado, repito, ya que estén un poco más avanzados. Ahorita no se me estresen, es información que deben de
conocer, pero pues la estructura obviamente pues es la que tenemos que tener para cualquier pregunta que nos haga el cliente. Tenemos que saber contestar, tenemos que saber el por qué funcionan las cosas de esa manera, ¿no? El adquirir un sistema de seguridad pues no es para un año o para 2 años, realmente pues es algo, usted su celular, ¿a poco nada más un año? Y es prácticamente para temas de comunicación, es para temas de seguridad. Tenemos que ser conscientes de que obviamente pues necesitamos en todo momento esta parte. Al momento que el cliente muestre interés o requiera mayor información, se llama a nuestra área de telemarketing para que una ejecutiva la atienda, resuelva dudas y cotice el sistema. Entonces, prácticamente pues ahí tenemos ya la parte de los, por lo menos, de algo que ya podamos tener como avance de lo que se nos puede estar llegando a presentar a la parte de ese contacto. Tenemos que obviamente, una vez que nuestra área de telemarketing pues la pusimos en contacto, pues tenemos que dar seguimiento puntual a ese cliente. Y lo más importante, no sean desorganizados, que apuntan en una cosita y después apuntan en otro y no llevaban nada y apuntan en una hoja, se apuntan los datos en la mano y pues al rato toda esa información, no saben, es oro. Yo tengo, no sé, de aquí de Querétaro tengo como 6 libretas, de la Ciudad de México tengo como otras 10 libretas, tengo una base de datos impresionante. Entonces, que al final del día a mí me llega a hablar un cliente y pues yo sé perfectamente, nada más le digo en qué fecha aproximada, lo empiezo a buscar o lo detecto y ya tengo toda su información, tengo todos sus datos. Y para cualquier otra situación que yo quiera o requiera poderle ofrecer, pues yo sé que cuento con este cliente y tengo su historia porque pues normalmente se encuentra uno. Ahí la parte de la ubicación de los sensores es importantísimo. Vamos a hacer una serie de ejercicios en un pizarrón, en una pizarra. Esperaría yo el día de mañana poder tener esta parte. Nada más estoy tratando de ver cómo resolverlo porque con el mouse pues, es un poco difícil el pintar. Pero ver esos escenarios de ir practicando la ubicación. Entonces, el teclado, pues como yo les comentaba, siempre cerca de su puerta principal. Entonces, ¿para qué? Pues para que ustedes vayan viendo, ¿no? Un sensor de movimiento, pues en un ángulo, normalmente son en esquinas. ¿Por qué? Porque es ángulo de 90 grados lo que nos da la cobertura y obviamente nos cubriría todo este escenario. Nos da 6 metros hacia un lado, nos da 6 metros hacia la otra esquina y de frente nos da 10 metros en el caso de ser inalámbrico y 12 metros en caso de ser cableado. Entonces, prácticamente pues tenemos una cobertura de 6 por 6 y de profundidad hasta 10 metros o hasta 12 metros. Entonces, contactos magnéticos en puertas o ventanas y demás tema. Eso vamos a hacer ejercicios. Consideraciones técnicas, pues ya hablábamos de que tenemos dos servicios, tanto celular como vía internet. Si es vía internet, obviamente validar que sea compatible con nosotros. Si es vía celular, pues obviamente que tengamos cobertura, obviamente, dentro de los rangos y dentro de los parámetros. ¿Qué necesitamos considerar también? Pues obviamente que tenga el internet compatible, que tenga instalación eléctrica, que no se encuentre en construcción el inmueble, que nos comentábamos, y bueno, la parte de un enchufe 24 horas, que tenga medidor de luz. No se puede poner cuando hay una planta de luz. Increíble. Hemos llegado aquí, por ejemplo, en Querétaro hay un fraccionamiento por la parte norte, donde ese fraccionamiento no hay luz. Hay un par de plantas de luz dándoles energía eléctrica, increíble. ¿Se puede ofrecer el sistema si el sitio se encuentra en remodelación? Sí. ¿Por qué? Porque pues obviamente es a corto plazo, no se va a tardar, no se va a demorar mucho el tema de la remodelación, más sin embargo es momento de poder yo llegar con él. Con un contacto eléctrico cerca del panel, donde yo instalo el cerebro de la alarma, debo tener un contacto eléctrico exclusivamente para el panel. Es un transformador grandotote que obviamente casi abarca los dos
contactos. Entonces sí es importante que tengamos uno disponible para el caso de ADT. En caso de que el módem, ojo, hay consideración técnica, en caso del que el módem se encuentre en la planta alta, hay que considerar para los equipos básicos y los IP y los duales que llevan cable al teclado y la sirena. Entonces, ¿qué pasa si yo vendo un equipo básico o un dual y el internet está en la parte alta? Pues obviamente hacerle saber al cliente que la sirena a lo mejor puede quedar ahí en el cubo de las escaleras, pero el teclado sí lo tengo que bajar a un cable. Si no tiene ductos, pues hay que mencionarle que pues por dónde la trayectoria del cable para evitar que llegue el técnico y se va a no trabajable. ¿Por qué? Pues porque el cliente no aceptó, porque su internet está en la planta alta y no quiere que baje un cable, porque se ve horrible. Entonces, esa parte sí hay que hacerle mención al cliente, hay que tomar en consideración y muy, muy básico y muy importante esa parte. Tener un puerto libre en el módem para la conexión del sistema de alarma. Atrás del módem, pues normalmente los módem traen 4 puertos. Necesitamos uno para conectar el sistema de alarma. Si no lo hay que cotizar un switch o que el cliente compre un switch. Para las instalaciones con equipo celular hay que validar la intensidad de señal. Nos platicaba Arturo Rosas, que el Open Signal es es una aplicación que podemos bajar, obviamente para medir cuánta intensidad de señal tenemos, que puede ser desde menos 90 decibeles, máximo menos 93. Si es mayor a menos 93, no se puede instalar. Instalar la aplicación celular del titular para los sistemas premium, que es el Total Seguridad, lleva una aplicación que se llama Total Connect y para los Smart Security se llama ADT MX Go. Entonces, que son obviamente para controlar el sistema de alarma a través del celular. Hay que bajarles la aplicación. La puerta principal la mayoría de las veces lleva contacto magnético, salvo que por el material y condiciones no se pueda. Entonces el sensor de movimiento se le dará el retardo. ¿A qué se refiere esto? Les hablaba yo que la puerta principal es la que va a marcar, pues obviamente el tiempo de retardo, el tiempo que el sistema se tarde en activarse. ¿Por qué? Porque es el tiempo que le va a dar al cliente de abrir, poner su clave y desactivar el sistema. Pero ¿qué pasa si es una puerta de cristal, ¿no? Que muchas veces se dificulta. Pues obviamente en ese tema se tendría que poner el sensor de movimiento con ese retardo. En lugar que el retardo se le dé al contacto magnético, el magnético no se instala y se le da el retardo al sensor de movimiento. Formas de pago aceptadas por ADT, pues ya los veíamos, que ya es consideraciones para la parte del contrato. Ya sabemos que el único que no aplica es cuando es el pago inicial en efectivo y el recurrente con tarjeta de crédito. Los demás, pues hay que estudiarlos. Consideraciones para el contrato, pues obviamente que aplica para persona física, que aplica para persona física con actividad empresarial, aquel que nos pide una factura, pues adicional su RFC. O persona moral, aquella razón social, SADCB o SRL o AC o SC y demás temas, pues es una persona moral, RFC, acta constitutiva y los poderes del representante legal para actos de administración. La parte de buro de crédito, cuando un cliente nos acepta y nos dice, no, pues está baratísimo, el kit me lo dejas a $1 y para un básico. Y la primera renta son 630 pesos, ¿no? Pues te doy 631 y instálame, ¿no? Que está padrísimo. Oiga, pero ¿cómo anda en buro? No, pues ando mal. Ah, bueno, pues entonces, ¿qué cree? Que pues obviamente la empresa me pide, cuando es un básico, que tenga que poner 1,600 pesos. Entonces no van a ser 600. ¿Por qué? Porque su historial para brincar buro de crédito. Si el cliente se le cotizaron adicionales a un básico, tiene que ser mínimo 2,200 si está mal en buró. Si es con tarjeta de crédito o no tiene tema de buró, adelante. El hecho de decir no tiene tema de buró, es decir, no hay, puede ser dos motivos, o que nunca ha tenido un historial crediticio o que su historial crediticio sea malo. Por esas dos razones nos rechazan un contrato. Entonces siempre lo debemos de tener en mente. ¿Qué tenemos que hacerle mencionar al cliente cuando nuestra cotización no rebase
los 1,600 para un básico, o no rebase los 2,200 cuando es un básico con adicionales, o no rebase los 3,000 pesos cuando es un premium o cuando es un sistema dual o IP, si no rebasa los 3,000 pesos nuestra cotización y está mal en buró, tiene que depositar 3,000 pesos. Y esos 3,000 pesos no es en garantía. Paga su suscripción o paga la primera renta mensual y lo demás se queda para el segundo y tercer mes. Entonces, es un tema que tenemos que ir, obviamente, revisando. Y bueno, hasta abajo hay una nota que dice el pago contra factura no se puede realizar mediante venta telefónica. ¿A qué se refiere esto? Hay empresas que me dicen, ok, pásame tu factura y yo te pago. Entonces, nosotros no podemos darle una factura al cliente porque todavía no le instalamos. La factura se libera en el momento que se activa el sistema, se instala el sistema, se activa. Una semana posterior a la activación es cuando se libera la factura. Entonces, pues como vemos, obviamente no le podemos dar una factura a esa empresa. ¿Por qué? Porque todavía no le hemos instalado. Para esos temas, y solo aplica pago contra factura para empresas, siempre y cuando tengan un buró de crédito satisfactorio en el tema. Ahí sí no hay monto mínimo ni máximo. Si tienen mal historial crediticio, perdón, no podemos liberar la instalación. Empresas que tengan un buen historial crediticio y que me diga no te pago hasta que no me instales, sí, sí puedo, pero no lo puedo realizar mediante venta telefónica. Ahí tenemos que llenar un formato, llenar los formatos del contrato, que esa va a ser obviamente a partir de la de la siguiente semana, vamos a empezar a ver la parte de los formatos que usamos para una venta normal. Que ustedes puedan tener papelería y pues obviamente en caso de que se llegue a presentar, solo en caso de que se llegue a presentar, pues saber obviamente cómo emplearla. Solo se puede ingresar un contrato siempre y cuando cuente con los documentos y pago correspondientes, ya sea con cargo a tarjeta de crédito o con depósito bancario. Una vez que el cliente me acepta, obviamente la parte de la cotización, pues yo le tengo que dar, si es en tarjeta de crédito, no tenemos que hacer nada. Si el cliente tiene tarjeta de débito, nuestra área de telemarketing le puede hacer el contrato. Si es en efectivo, el cliente tendrá que hacer ya sea transferencia o ya sea pago directamente a banco, y con ello pues obviamente se puede presentar bueno, que nos mande el comprobante y nosotros con ello pues ya poder ingresar el contrato. No se ingresa un contrato hasta que no se tenga un pago. A excepción del pago contra factura, repito, que es cuando es una empresa, solo aplica para empresas y obviamente que tengan buen historial crediticio y que estén registradas ante buró, obviamente, y que conserven un buen historial crediticio. Lo podemos hacer pago contra factura, pero solo no como venta telefónica, sino como venta física. Y pues por mi parte, pues ha sido todo. Les agradezco. El día de mañana vamos a ver ya sea la parte de nuestro cotizador que tenemos pendiente. Yo creo que la parte de mañana vamos a ver cotizador. Trataré de ver la parte del borrador se me fue el nombre, de hacer los ejercicios para verlos en el pizarrón directamente, ver si podemos llevarlo en pizarrón con el puro mouse. Y tenemos obviamente esos dos pendientes, cotizador y obviamente ejercicios para ver obviamente y saber cómo poder cotizar. Que ya lo veamos y podamos adquirir un poquito de habilidades, más habilidades cada día, pues obviamente para tener toda la información. De mi parte, les hice llegar por ahí ya sus correos electrónicos, ya con el dominio de Activa tu Alarma. Por favor, configúrenlos. Mándenme un correo mi correo es miguel.bran@activatualarma.com y pues quedo en espera de sus correos de confirmación. Les agradezco y que pasen un excelente jueves. Hasta luego.